Hola a todos los fanáticos de las mascotas, bienvenidos a Tu Vet Responde, un espacio diseñado por Gaurica para brindarles asesorías veterinarias, consejos, tips, recomendaciones. Mi nombre es Isabela Roa, soy médico veterinario y zootecnista y el día de hoy estoy con mi colega. Hola, ¿cómo están? Yo soy Paola Vargas, médico veterinario. Vamos a abordar todas las inquietudes que han estado enviando por medio de nuestros canales digitales. Iniciando con este tema de las inquietudes que han enviado, vamos a hablar de un tema súper importante que es la nutrición de las mascotas. ¿Qué alimentos recomendarías a nivel de casero o procesado para una mascota? Me encanta empezar con esta pregunta. Primero hay que tener en cuenta en qué etapa de vida se encuentra la mascota, qué tamaño es, qué raza y de acuerdo a eso vamos a condicionar la dieta. Otro factor importante también va a ser qué tipo de predisposición va a tener, si tiene alguna enfermedad puntual y de acuerdo a eso tenemos varias recomendaciones en Gaurica. Tenemos por ejemplo la línea de Equilibrio Black, que es un alimento completo que tiene una proteína seleccionada, fuente de prebióticos, de probióticos y va a ser pues digamos que indicado de acuerdo a cada etapa de vida y vamos a poder pues digamos administrar el alimento durante toda la vida de la mascota. Teniendo en cuenta lo que mencionas, Doc, también es muy importante que tengamos presente que en estas dietas caseras no podemos garantizar que todo el complemento de la alimentación se vea pues, suplementado a nivel de lo que necesita la mascota. Entonces los componentes deben estar balanceados, por eso las dietas que nos cuentas, pues sabemos que son unas dietas que podemos administrar 100% sin que hayan estas alteraciones y que hayan deficiencias en los componentes, teniendo en cuenta que la materia prima que se está utilizando pues sea la adecuada para la mascota y que no vayamos a tener alteraciones a largo plazo a nivel gastrointestinal. Bueno, continuando con esa parte de nutrición que es una parte fundamental para el cuidado de las mascotas, vamos a hablar de las mascotas que tienen problemas de piel, cómo desde esa parte nutricional abordamos este cuidado. Y nos preguntan, ¿qué dieta se recomienda para una mascota que tiene estos problemas de piel recurrentes? ¿Y qué le podemos decir a una persona que ha venido manejando toda esta dieta pues de mantenimiento nada más y no ha optado por otras alternativas? Ok, lo primero es saber qué tipo de enfermedad tiene, qué tipo de alergia tiene la mascota. Normalmente este tipo de animales deberían tener una dieta rica en omega 3, en omega 6, en esos ácidos grasos que llamamos nosotros. Dentro de nuestro portafolio contamos con un alimento que es Gran Vita, es un alimento que tiene una proteína de cordero, que pues podemos hablarlo más adelante también. Tiene un importante aporte de zinc y de minerales, de omegas, que me van a ayudar a recuperar toda esa barrera cutánea, que independientemente de la enfermedad que sea, me va a ayudar a reconstituir nuevamente esa piel que ha venido dañándose, ese desprendimiento excesivo de pelaje, que es algo que a veces también le preocupa mucho al padre de mascota y que es como una alarma pues que se enciende muchas veces. Perfecto, Doc. Vamos ahora con una de las dudas puntuales y nos hablan sobre una mascota, una schnauzer llamada Muñeca, que pesa 7 kilos. Nos preguntan si este peso es el adecuado para esta mascota. Listo, es muy relativo, tenemos primero que saber qué estilo de vida tiene Muñeca, qué ritmo de vida, lo mismo que hablamos anteriormente, si él tiene algún tipo de condición, algún tipo de predisposición. Normalmente podemos hacer una palpación a nivel abdominal, ver si hay no sé si se le manifiestan como esas comisuras óseas o si hay una palpación también directamente de las costillas, si es muy evidente esa palpación, e incluso también si hay tolerancia al ejercicio o si hay intolerancia, todo lo contrario también. Entonces es muy relativo, obviamente un médico veterinario cuando haya pues un examen físico puntual pues nos va a dar una información, ¿listo? Bueno, Doc, ahora yo te hago a ti una pregunta. ¿Qué alimento es aconsejable cuando una mascota presenta puntualmente lupus cutáneo o algún tipo de problema en la piel? Bueno, esta es una duda que es muy recurrente a nivel de animales que tienen alguna prescripción y por eso también manejamos dietas prescritas o dietas para un cuidado especial. Entonces debemos identificar primero pues específicamente qué componentes de la dieta pueden hacer que se altere más esta condición que ya presenta la mascota. Entonces podemos hablar de dietas libres de grano, podemos hablar de proteínas diferenciadas como lo mencionabas con Gran Vita, el tema del cordero. Normalmente encontramos proteína de pollo, encontramos el huevo que también tiene este tema de pues como alterar las alergias en ellos. Pero pues para estos casos así tan puntuales, lo más recomendado es que yo siempre lleve un proceso con mi médico veterinario de cabecera, adicional pues contar con este nutricionista. Son animales que por sus patologías necesitan un cuidado especial. Hablamos normalmente de que son visitas, no sé, una vez al año, 2 veces al año, pero en este caso son más frecuentes, hacer exámenes, llevar más controlado ese tema, porque solamente por medio de la alimentación yo no puedo controlar esta prescripción. Listo, y que tú sabes que cada vez los padres de mascota, y me incluyo, leemos puntualmente todo lo que dice el paquete, entonces
Entonces es muy valioso lo que nos estás diciendo de los granos, de las proteínas, para que la gente, pues es un llamado a invitarlos a ustedes como padres de mascota a leer absolutamente todo lo que dice la etiqueta y pues obviamente ilustrarse acerca de esos beneficios, esos pros y esos contras que también muchas veces encontramos. Listo. Otra pregunta, Doc. Tenemos una consulta desde el Atlántico. ¿Cómo quitar el mal aliento de las mascotas? Es algo que preocupa mucho normalmente. Sí, esta es una duda de la consulta diaria y es que, bueno, hay que abordar desde la primera etapa de vida si nosotros estamos siendo esos papás responsables que les cepillan los dientes constantemente a sus animalitos. Entonces, pues la primera recomendación es esa, el aseo en casa. Entonces, optar por el cepillado, por revisar constantemente cómo están los dientes de mi mascota. Yo desde la casa puedo identificar esto. Ya a nivel pues clínico, yo tengo que identificar si se está presentando la placa bacteriana, si ya estoy en un grado de enfermedad periodontal, que se clasifican en ciertos grados que ya pues su veterinario les irá explicando. Pero pues cómo hacemos también con estos cuidados adicionales en la casa. Yo puedo optar con alternativas como el Dental Fresh. Entonces por medio de este, es como el que podemos hacer a nosotros a semejanza poner un enjuague bucal. Entonces estoy añadiéndolo a su platico de agua normal. Él va empezando como a consumirlo, se va adaptando a él, hay que hacer un periodo de adaptación. Pero pues siempre teniendo presente que si yo no estoy revisando esta parte dental de mi mascota, pues a largo plazo se pueden presentar enfermedades. Entonces, toda esta acumulación de placa bacteriana o del sarro como tal va a desencadenar problemas renales, hepáticos, cardíacos, que son muy graves a largo plazo. Adicional a eso, si yo no estoy realizando la limpieza, pues voy a tener que someter a una anestesia a mi mascota para un procedimiento de una profilaxis, que también es un punto súper importante. Tengamos presente que las profilaxis siempre se hacen sobre anestesia. Yo nunca pues, voy a recomendar como tal un procedimiento de estos así como tan casero porque les genera dolor a las mascotas, pero siempre estar visitando al veterinario. Súper, Doc, que incluso pues puede que uno no sea tan juicioso desde que ellos son chiquititos en ese lavado, en ese cepillado de dientes, pero lo que hablas del Dental Fresh es una herramienta bastante importante. No quiere decir que vaya a ser un reemplazo a ese cepillado de dientes, pero sí puede generar un apoyo importante para el padre de mascota. Listo, continuemos con un tema que también es súper importante y es la esterilización. Nos consultan siempre que mi mascota aumentó de peso después de la esterilización. Entonces, pues bueno, ¿qué recomendación les podremos hacer? ¿Qué debemos realizar en estos componentes del alimento para que no suban de peso? ¿Cómo manejo, por ejemplo, pues estas raciones después de la esterilización? ¿Qué les recomiendas? Listo. Normalmente después de la esterilización no siempre pasa. En perros y en gatos puede aumentar el peso. ¿Listo? Entonces, ¿por qué puede pasar? Primero, porque puede haber una intolerancia, reduce esa intolerancia al ejercicio. Entonces, obviamente, el primer llamado siempre va a ser estimular el juego, estimular el ejercicio. Y segundo, pues obviamente apoyarnos de un alimento que tiene que ser con menor porcentaje de calorías, menor porcentaje de grasas. No quiere decir que no vaya a ser un alimento completo, al contrario, simplemente reduce esa cantidad de grasas. Segundo, pues va a tener un importante aporte de proteínas para compensar un poco, para reemplazar un poquito ese porcentaje más bajito de grasas que le estamos administrando. Entonces podemos recomendar un Max Light, podemos recomendar un equilibrio para castrados que van a venir altos en fibra para generar saciedad y para favorecer a su vez también ese tránsito intestinal y lo que mencionamos anteriormente, bajo en calorías. ¿Listo? Teniendo en cuenta lo que mencionas, Doc, también es un punto súper importante la ración, ¿no? Y es que la gente normalmente piensa que solo con el alimento ya se va a disminuir el peso o a mantener ese peso y yo debo jugar con la ración. Entonces siempre acompañado pues de llevar como este historial del peso de mi mascota, antes de la esterilización cuánto estaba pesando, después cuánto estaba pesando y voy bajando raciones. Cuando yo llegué a un peso óptimo, mantengo esa ración con este alimento light que nos mencionas, un componente que ustedes van a ver siempre ya que ahora somos tan curiosos mirando paquetería y demás, y es que tenga L-carnitina. Entonces la L-carnitina me va a mantener pues este peso de la mascota, pero pues este es como un plus de que ahora somos un poquito más responsables para mirar lo que le estamos dando a la mascota, pues mantener ese peso de ese modo. Vamos a pasar a una pregunta que nos envían desde Medellín y nos envían puntualmente, nos hablan de un gatito que se llama Gypsy, que presenta gastroenteritis. ¿Qué alimento le podemos recomendar a una mascota que tenga esta recurrencia a nivel gástrico? Ok, importante, si ya el diagnóstico es por un médico veterinario que efectivamente esté cursando con un proceso de gastroenteritis, ¿no? Que no sea un diagnóstico, un autodiagnóstico, pues.
Segundo, existen muchas dietas que tienen un importante aporte tanto de prebióticos como de probióticos. Entonces es recuperar todo ese microbioma que llamamos nosotros o todo ese ambiente intestinal, que son bacterias a fin de cuentas buenas, bacterias que deben estar ahí, bacterias benéficas que van a favorecer ese tránsito intestinal, que van a favorecer la absorción de nutrientes. Debe ser un alimento también rico en fibras. En este caso podríamos recomendar un alimento de Holiday, de dietas MB, gastrointestinal precisamente. Es una dieta que pues obviamente el veterinario debe hacer un seguimiento, debe decirnos por cuánto tiempo, si es por un curso agudo, por un curso crónico, o incluso pues administrarlo de por vida si ya es algo que es pues digamos innato en el caso de Gypsy. Bueno, súper importante esta parte que nos mencionas para la elección del alimento de mi mascota, o sea, tener en cuenta cuáles son esas necesidades especiales que tiene mi mascota para elegirlo. Y ahora pasemos a un tema que a mí personalmente me gusta mucho y es la parte comportamental. Y nos preguntan por las mascotas que presentan coprofagia. Yo creo que primero deberíamos explicar un poquito qué es esa coprofagia y pues la pregunta puntualmente es cómo la manejo. Ok, muchas veces esos casos de coprofagia o ese consumo pues de materia fecal, si lo podemos llamar acá, pueden ser uno o de tema comportamental asociados a comportamiento, a veces pues por llamar la atención, hay veces simplemente pues que lo ven de la madre o incluso por la misma supervivencia, de pronto si estuvieron sometidos a algún tipo de situación pues un poquito como más chocante en el caso de los animalitos rescatados. Y la segunda pues digamos causa de esa coprofagia puede ser también a nivel nutricional. Muchas veces, tanto perros como gatos pueden empezar a buscar como los minerales, las proteínas que de pronto no están adquiriendo mediante su alimentación diaria, de pronto no es una alimentación bien balanceada, entonces mediante la materia fecal tratan como de compensar esas pérdidas o eso que no se les está administrando mediante la alimentación. En ese caso podemos manejar Glicopan, es un producto que manejamos en Gabrica que tiene un importante aporte de vitaminas, de aminoácidos, de minerales que me van a ayudar a compensar ese déficit nutricional en caso de que el tema sea nutricional obviamente. Súper interesante esta parte y también se ve pues a nivel de este desbalance nutricional que nos reportan animalitos que están lamiendo paredes, lamiendo pisos, entonces es como desde ser un padre que está observando mucho a su mascotica, voy identificando cositas que nos pueden ayudar también a identificar qué está pasando a nivel nutricional, a nivel pues médico como tal, con las mascotas. Continuamos con las preguntas. Desde Bogotá nos hablan del manejo de esencias florales y estas cómo nos ayudan con el comportamiento. Listo. Desde Gabrica manejamos un portafolio bastante amplio de esencias florales de Bach, pues que es algo muy similar a las que tomamos nosotros realmente. Simplemente es un preparado floral. Existe, pues lo que les decía, un portafolio bastante amplio. Tenemos esencias florales para miedo, para ansiedad, para agresividad. Obviamente pues las vamos a administrar pues de acuerdo a la necesidad del paciente, ¿cierto? Como cualquier preparado natural o cualquier esencia floral, así como lo manejamos nosotros, requiere de tiempo. No sé, aproximadamente por dar un tiempo, 15 o 20 días aproximadamente, para poder empezar a ver esos cambios puntuales en la mascota. Obviamente utilizando la esencia floral acorde pues al tratamiento o al manejo comportamental del paciente. Sabes que también me parece súper importante que se lleven el día de hoy estos padres de mascota y es estas fechas claves en las que yo debería estar usando estas esencias florales. Entonces hablamos, por ejemplo, de época decembrina, entonces alboradas y demás, este tema de la pólvora que les detona estos episodios de estrés, de ansiedad, cambios en la rutina, pues porque los niños salen a vacaciones, los papás están con otra rutina, entonces la mascota también dice como que está pasando algo diferente en mi casa. El cambio en la decoración, que también pasa a septiembre, amor y amistad, octubre, Halloween, entonces vemos estas alteraciones en su rutina que pues pueden detonar este tema comportamental. También, Doc, teniendo en cuenta este portafolio con el que contamos, las esencias para los cachorros y para la última etapa de vida, para la etapa de vejez, que a mí me parece súper importante, por ejemplo, la pupi que nos maneja este tema de la dentición, de llegar a esa nueva casa, las vacunas, o sea, pues para que tengan una alternativa para ese uso, una alternativa natural, porque pues a veces nos recomendaban, por ejemplo, en época decembrina, medicamentos tipo sedantes, que esto hace que el animal esté completamente consciente de su entorno, pero no pueda tener una reacción. Entonces también para que vayamos familiarizándonos con estas alternativas para el comportamiento de las mascotas. Continuamos con otra pregunta desde Bucaramanga y nos hablan de nuevo problemas de piel súper recurrente, Doc. ¿Por qué mi mascota se lame en exceso y cómo identifico si eso es por un problema de piel?
Ok, el lamido excesivo puede estar asociado a muchas causas, puede ser de tipo comportamental nuevamente, puede estar asociado a parásitos, incluso alguna bacteria, algún hongo. Realmente es importante en esta consulta puntualmente hacer, pues valga la redundancia, una consulta al médico veterinario que pueda hacer, pues bien sea un examen de laboratorio, que pueda evaluar diferentes causas que determinen pues cuál es ese lamido. Realmente pues es muy relativo, la verdad. Entonces aquí la recomendación siempre es acudir pues al médico veterinario. ¿Listo? Bueno, Doc, entonces te pregunto yo. Nos cuentan de una mascota llamada Nala que presenta mal olor en su orina y que muchas veces cuando va a orinar se le dificulta. O sea, ¿qué se puede recomendar en estos casos? Bueno, esto es una consulta de urgencia. Entonces, cada que nosotros veamos estas alteraciones a nivel de una función vital, como lo es poder entrar, por ejemplo, a la arenera o al caso de un perrito para sacarlo, que veamos esta dificultad, dolor, o de pronto veamos, por ejemplo, ciertas secreciones tipo pues sanguinolentas, que esto es una alarma, debemos correr a una atención de urgencia. ¿Por qué? Porque básicamente con un tema de recomendación a nivel, por ejemplo, de manejo en casa, podemos hacer que esta prescripción que ya está presentando la mascota se vuelva un tema un poquito más grave. Entonces, pues vamos a dejar que avance más pues como tal la presentación. ¿Cuál es la recomendación? Estar siempre vigilando, pues por ejemplo, con los gatos, cómo está la arena, cuando la estoy limpiando y demás. Pero cada que yo identifique algo así, es una urgencia vital y esto lo debemos tener muy presente. Nosotros debemos identificar, por ejemplo, cuál es ese médico que yo tengo de atención 24 horas, al que puedo acudir en un caso como estos. Muchas veces pasa que tenemos como un médico de cabecera y entonces están de vacaciones, pasan diversas cosas en la casa y no, es que en el momento mi médico no está. Que no está el médico no es una excusa, por decirlo así, para que no acudamos a esta atención de urgencia. Entonces, pues en este caso, acudir a las urgencias es súper importante y llevar como esta revisión periódica en la casa de las condiciones en las que está mi mascota. Y es algo que uno dice puede que sea algo muy mínimo, el estar revisando cómo orina, cómo defeca, pero de ahí radican muchos problemas o la respuesta a muchas cosas. Entonces, muy importante, y a veces en los gatos puede ser un poquito difícil, sobre todo en el gato que entra y sale de casa o en el gato que de pronto tiene la arenera un poquito más aislada y uno dice, bueno, el gato está haciendo sus necesidades, pero pues realmente de ahí o digamos de ese tema pues de las necesidades de la orina y de la materia fecal, pues obviamente también vamos a dar respuesta pues a muchas cosas. Entonces también es un consejo importante. ¿Listo? Bueno, continuando con más preguntas, Doc, de gatitos, tú que eres súper experta en gatitos. ¿Cómo podemos manejar comportamientos de agresividad en gatitos? Bueno, esta también es una consulta súper recurrente. Sí, a nivel comportamental los gatos son como extremos, ¿no? Y el problema es que veníamos desde hace muchísimos años manejándolos como perros pequeños. Entonces, por ejemplo, este tema del manejo fuerte, del manejo dominante, es 100% contraindicado en ellos. Ahorita hablamos mucho de manejo cat friendly, entonces estamos hablando de uso de feromonas, de terapia comportamental a nivel, por ejemplo, de esencias florales. Esto es súper importante para que el gato esté como más tranquilo entre todo este proceso de ir al veterinario, de adaptarse a esa nueva casa. A nivel puntualmente de agresividad, nosotros encontramos detonantes en la agresividad que pues van a hacer que el gatito reaccione. Entonces, cambios en el hogar, nuevas cositas que lleguen a la casa, hasta un nuevo mueble me puede detonar agresividad en mi gato. Y por ejemplo, no haberlos acostumbrado desde su primera etapa de vida a cambios, a manipulación y demás, hacen que esto les cause mucho temor y su reacción sea pues del modo agresivo, ¿sí? A nivel, por ejemplo, de las esencias florales encontramos específicamente en la presentación de agresividad, que la encontramos en gotero y la encontramos en un spray. Yo siempre recomiendo iniciar por esta, es un manejo como más fácil, entonces yo inicio administrando pues las gotitas en su agua de bebida, es más fácil que el gatito se acostumbre. ¿Cómo hago para incentivar? Que esta es una parte súper importante a nivel de gatos, para que él se tome el agua que está con las gotitas. Uno, yo no voy a dejar que el gato se dé cuenta que estoy pues introduciendo las gotitas. Los gatos son súper inteligentes y muy receptivos a cualquier cambio, entonces si él nota que yo estoy como tratando de hacer algo diferente en su rutina, el gato de una va a activar alarmas y va a decir, bueno, mi mamá está haciendo algo diferente, yo no me voy a tomar esa agua, y pasa mucho. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a incentivar, uno, teniendo en cuenta el recipiente. Yo recomiendo los recipientes de aluminio, recipientes de vidrio, que van a hacer que se asemeje al movimiento en el agua. Entonces al gato le va a llamar la atención porque el gato está buscando siempre que el agua esté fresca.
Adicional a eso, un tip que no me ha fallado nunca son los cubitos de hielo. Entonces yo adiciono cubitos de hielo, también va a estar como en movimiento el agua, al gato le va a llamar la atención, de hecho muchos tienden a meter la patita para jugar con el agua y van a incentivar ese consumo de agua. Otro punto súper importante es, porque a nivel de gatificación me van a controlar esas reacciones agresivas, es pues contar con pues todo el espacio adecuado para mi gato. Entonces mi gato sí tiene rascador, mi gato tiene la cantidad de areneras necesarias, porque a veces esa agresividad se detona porque siente que les están como invadiendo su espacio. Entonces llegó un nuevo gatito a mi casa y yo no traje la nueva arenera. Otro punto súper importante a nivel de gatos, la regla de las areneras es cantidad de gatos más uno. Entonces si yo tengo 2 gatos, tengo 3 areneras. Entonces, por ejemplo, también las fuentes de agua son súper importantes. Cuando el gato siente esta alteración en el espacio, va a reaccionar. Y pues estar muy tranquilo. Entonces, si el gato siente que el médico o la persona que lo va a llevar, por ejemplo, a la consulta está nerviosa, le están viendo estas señales de inseguridad, va a reaccionar. También nos funciona mucho, por ejemplo, para este tema de manejo y acostumbrarlo a las feromonas. Entonces contamos con Feliway. Y Feliway tiene presentaciones, por ejemplo, también para aplicar en el espacio. Entonces para el tema del carro, hay animales que reaccionan a este movimiento. Entonces yo voy a aplicar dentro del carro, nunca sobre la mascota, o voy a tener en el espacio, por ejemplo, el difusor. Entonces conecto el difusor, tener presente pues ya indicaciones puntuales que ustedes pueden encontrar en otro tipo de videos que hemos estado manejando, cómo vamos a poner el difusor, cómo va a estar funcionando, pero esto también le manda mensajes de tranquilidad a la mascota. Con los gatos es un mundo aparte, entonces por ejemplo refuerzos positivos, yo por medio de refuerzos positivos voy a hacer que el gato reaccione de una mejor manera, pero pues esto sí o sí tiene que estar acompañado de un profesional que me lleve el proceso porque cada uno es diferente, solo que yo voy como dando tips y ahí yo voy por medio de la casa dándole un mejor manejo, pero puntualmente si al gato algo le detona esa agresividad, yo como dueño lo voy a identificar en la casa. Me encanta el consejo que diste del hielo, personalmente pues no lo conocía, me parece muy interesante. Otra forma de pronto de administrar, de favorecer esa administración a consumo voluntario de esas gotas, porque puede que el gato no se dé cuenta que yo estoy poniendo las gotas, pero tú sabes que ellos detectan algo y de una rechazo y dejan de tomar agua y que dejen de tomar agua. Eso es un problema gravísimo en los gatos. Entonces, otra recomendación también para administrar esas gotas de forma voluntaria puede ser ponerlo en el puente de la nariz. Podemos poner unas 2-3 goticas y a medida que el gato se va acicalando, va consumiendo también las gotas. O incluso en las almohadillitas también se pueden poner y mediante el acicalamiento pues consumen las gotas de forma voluntaria. Bueno, Doc, desde Bogotá nos hacen 2 preguntas puntuales. La primera es cómo tratar una diarrea continua y si es conveniente en gatitos dar leche hervida. Bueno, 2 preguntas súper importantes. Vamos a hablar primero de la parte de la diarrea, y es que cuando hay alteraciones a nivel gastrointestinal yo tengo que revisar el alimento que le estoy dando a mi mascota, la parte, por ejemplo, de desparasitación, del agua que le estoy dando, ideal agua hervida o de botellón. Y pues también estar mirando si estas alteraciones se ven por el componente del alimento. Entonces contamos con alimentos prescritos para estas pues, prescripciones ya puntuales a nivel gastrointestinal, a nivel de animales que vienen con antecedente, por ejemplo, un perrito que haya tenido parvovirosis, entonces que tenga adición de prebióticos, de probióticos, pero esto siempre supervisado por el médico veterinario de cabecera que me va a determinar cuál es el alimento indicado. Recordemos que estas dietas prescritas no las debo como empezar a administrar como sin una supervisión, porque esta desbalance en algunos componentes van a causar otras consecuencias a nivel de la salud. En cuanto a la parte de la leche hervida, siento que esto es un punto muy importante para que de ahora en adelante vayamos pues manejándolo como de una manera más responsable. Y es que la leche que nosotros consumimos normalmente, así sea deslactosada, así esté hervida, o sea, no importan las variaciones, los animales a medida que van creciendo van perdiendo esta tolerancia a la lactosa, que es el componente de la leche. Entonces vamos a tener alteraciones a nivel gastrointestinal, que lo veníamos mencionando, con indigestiones, con inflamación a nivel de la barriguita de la mascota. Entonces, por ejemplo, en estos gatitos, lo ideal es administrar un lactorreemplazador. El lactorreemplazador viene ideal para la especie del animalito determinado, para perros, para gatos, con una cantidad específica a administrar y pues me va a ayudar a suplir esto que no le está dando la mamá. Pero la leche que nosotras consumimos normalmente no se les debe administrar, está completamente contraindicada. Puede que no veamos alteraciones en el momento, pero a largo plazo van a tener estas intolerancias a nivel digestivo. Me encanta que haya salido esta pregunta, Pau, y es porque uno muchas veces en películas de gatitos, en publicidades o lo que le recomiendan a uno normalmente en internet es caliente leche y dele al gatico. Entonces es ese llamado también a
a mirar efectivamente lo que nos vende pues internet, las películas, cómo sí se puede o cómo no podría llegar a aplicarse pues en nuestras mascotas, ¿no? Entonces me gustó mucho esa pregunta. Otra pregunta más, hablando pues ya como de esa etapa también como senior en gatitos. Otra duda es, ¿cuáles son las señales que indican que mi gato tiene una enfermedad en su vejez? Es una pregunta muy general, pero de pronto, ¿qué cositas podríamos tener en cuenta pues para esos gatitos que ya están más grandecitos? Bueno, me encanta que ahora estamos abordando mucho el tema de gatos y antes no era tan común que tuviéramos a los gatos como tan presentes a nivel de los hogares. Y en este momento vemos que ya tenemos de a 2, 3 gatos por casa. Y en esta parte de la vejez de ellos vamos a ver pues diversas presentaciones, ¿no? A nivel de su comportamiento, a nivel de su peso, de su alimentación. Los gatos tienden a tener una vejez un poquito menos difícil a los perritos. De hecho, yo hablo de un gato viejito más o menos a partir de los 8 o 9 años. No son tan jóvenes como en los perros, que yo desde los 7 años voy a empezar a ver signos de vejez. Pero, por ejemplo, vamos a hablar de la parte de las enfermedades osteoarticulares, que esto es un punto muy importante, en el cual ya contamos con alternativas como Solencia, que es un anticuerpo monoclonal. Ya cuando quieran más detalle, esta parte más técnica, pues pueden entrar como a revisar cómo funciona el anticuerpo monoclonal, pero son alternativas para el manejo, que esto está muy subdiagnosticado. Entonces tendemos a pensar que el gatito sencillamente disminuyó su actividad, entonces ya no se levanta tanto, ya no juega, ya no trepa, ya no sube las escaleras, y que esto es propio de la edad. 100% vamos a ver que esto es un signo de que al gato algo le está molestando a nivel musculoesquelético, ¿sí? También a nivel comportamental, por ejemplo, el gato tiende a verse como desorientado, a desconocer a sus dueños, y ahí ya hablamos de síndrome de disfunción cognitiva, que lo podemos asemejar con nosotros, por ejemplo, como el Alzheimer. Entonces vamos a ver al animalito con estas condiciones y ahí podemos empezar, por ejemplo, a implementar la terapia de floral con la presentación senior para gatitos. Vamos a ver que pues todo este tema, por ejemplo, a nivel nutricional también evidencia muchísimas cosas, porque hay pérdida de piezas dentales, entonces iniciar con alimentación húmeda, muchas cositas que yo voy viendo dependiendo pues también de la calidad de vida que haya tenido la mascota, que se van a ir presentando en esta etapa de vida. Perfecto, incluso ahora que mencionas la alimentación me parece clave porque personalmente considero que desde la alimentación prevenimos bastantes cosas. Sabemos que los gatos, por ejemplo, sufren mucho enfermedades urinarias. Entonces, una alimentación balanceada va a ayudar a prevenir esa formación muchas veces de cálculos, va a evitar la formación también o la predisposición a una cistitis. Entonces, la alimentación para gatos mayores de 7 años con glucosamina, con metionina, que es un aminoácido esencial para el cuidado de todo ese tracto urinario, va a ser fundamental. ¿Listo? Y bueno, ya vamos cerrando con nuestras preguntas, Doc. Y la última que te quiero hacer es, nos comentan que de un perrito puntualmente, Nani, es un paciente con epilepsia. Y pues a la propietaria le gustaría saber que si a raíz de esa epilepsia, pues su perrito podría llegar a ir al cielo. Bueno, esto tiene diversos factores, ¿no? A nivel de la epilepsia yo debo evaluar, por ejemplo, cuánto duró el episodio, qué tan frecuente es, qué lo está detonando, animalitos que se les detona por ciertas cosas, por ejemplo, también con la pólvora, que lo hablábamos hace un ratico. Entonces, pues puntualmente yo debo tener una revisión muy constante, es un animal que va a estar 100% supervisado, pero por ejemplo, pues ya hablando de si una epilepsia puede llegar a ser un desenlace fatal en la mascota, sabemos que hay palabras que no podemos mencionar en ese tipo de espacios, pero pues esto lo determina ya como la frecuencia y que está detonándolo a nivel pues neurológico en la mascota. Lo ideal es que ellos siempre estén medicados, siempre estén acompañados y pues son animalitos que realmente a largo plazo no tienen mucha expectativa de vida porque pues están fallando varios sistemas en el momento de la epilepsia, ¿no? Entonces, por ejemplo, un animalito que no tenga supervisada la epilepsia en este momento puede llegar a sufrir golpes, puede llegar a pasar pues varias cosas que son animales de muchísimo cuidado. Lo importante, pues obviamente siempre va a ser un diagnóstico temprano, ¿no? Porque pues de cualquier enfermedad, no hablemos únicamente de la epilepsia, cuando yo hago un diagnóstico temprano, pues obviamente puedo prevenir bastantes cosas y pues no tendrían pues este desenlace final, ¿listo? Bueno, acá damos cierre a nuestro espacio de preguntas de Tu Vet Responde. Estamos muy emocionadas y nos gusta muchísimo este espacio, poder tener más cercanía con ustedes, padres de mascota, poder resolver todas sus dudas,
Cuéntanos, Pau, ¿dónde pueden enterarse de ellos más en redes sociales? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, Doc, gracias a ti por este espacio, gracias también a ustedes por enviar todas las inquietudes, por estar participando tan activamente por nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran como @somosgabrica y si les gustó este contenido, si quieren seguir viendo más videos como este, sé que nos quedó muchísimo tema por hablar, sé que todo esto del mundo de las mascotas tiene mil inquietudes. También recuerden suscribirse, darle like y más adelante nos seguiremos viendo en otros episodios. Gracias. Gracias.